Muchachos, sé que están sufriendo un gran dolor, pero si quieren venganza, este es el momento. En medio de una oscura noche, y en medio de graznidos infernales, gritos y disparos, 3 horribles aves sembraron el terror y la desgracia en la casa de don Serapio, y una madre lloraba desconsolada la pérdida de su bebé. La delegación Iztapalapa, ubicada al oriente del Distrito Federal, lugar densamente poblado, miles de familias llegaron durante la década de los 60, muy conocido también por la representación anual de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es por lo único que se conoce, ya que desde tiempos remotos, innumerables relatos acerca de avistamientos de brujas y nahuales en la zona. En una de esas localidades, de nombre San Pablo, algo ocurrió, y es que a veces, con el tiempo, son olvidadas muchas cosas, cuando la calma llega al pasar de los años. Pero hasta que algo irrumpe la calma y el mal asoma su cabeza. La historia que te voy a relatar está llena de terror y tragedia. Mi nombre es Romualdo e intentaré narrarte esta temible historia. Corrí el año de 1970. Era un joven lleno de sueños y ambiciones, recién llegado a la capital, desde una pequeña comunidad del estado de Puebla, cerca del Pico de Orizaba, ya que gracias a mi primo Joaquín había conseguido un trabajo como cargador en un puesto de frutas y verduras que se ponía en los tianguis de la región, por lo que madrugábamos día con día para ganarnos el pan de cada día, pues nos tocaba ir a la central de abastos para comprar nuestra mercancía. Nuestro patrón, un señor que se llamaba Serapio, nos tenía aprecio y procuraba ayudarnos. Como él había empezado desde abajo, quizás se sentía identificado con nosotros. Siempre estaba al pendiente de ello, ya que además de ser nuestro patrón, él se consideraba nuestro amigo. Él no era muy viejo, tendría unos 38 años cuando sufrió una de las experiencias de la que jamás podría olvidar. Don Serapio tenía 2 hijos y una hija. El mayor, que se llamaba Mauricio, tenía 19. Era muy diferente a su padre, ya que era un tanto rebelde, no le gustaba la escuela y era poco responsable, pues al dejar de estudiar, tuvo que empezar a trabajar con su padre. Este casi siempre faltaba algunas veces por semana. La hija, que se llamaba Laura, era un año menor y era una niña muy respetuosa, estudiosa, humilde. Y por último, el pilón, como le decía don Serapio a su bebé de brazos, que se llamaba Sebastián. Recuerdo que un día don Serapio estaba muy preocupado, y es que pensaba que Mauricio, su hijo, andaba en malos pasos, y esto porque a veces no llegaba a dormir. Al parecer, se había rodeado de malas amistades. Sus vecinos le decían que un grupo de jóvenes se subían al Cerro de la Estrella y que ahí se ponía a beber y a drogarse en compañía de algunas jovencitas. Además, no quería que Laura siguiera sus malos pasos, pues en ocasiones su hermano la invitaba a sus salidas, así que me comentó que ya no sabía qué hacer, pues su esposa Jovita aún estaba convaleciente, ya que tenía pocos días que ésta había dado a luz, y que ésta experimentaba crisis nerviosa al ver las actitudes de Mauricio. Yo, con mi poca experiencia, no sabía qué decir, pues casi éramos de la misma edad, por lo que le prometí acercarme más a Mauricio para saber en qué pasos andaba. Este solo sonrió en señal de gratitud.
Los días siguientes me acerqué más a los hijos de mi patrón. Recuerdo que con la que tenía más química era con Laura, por lo que poco a poco surgió una linda amistad. Igual sucedió con Mauricio y mi primo Joaquín, pues estos tenían los mismos intereses, ya que había unas chicas muy guapas que recién habían llegado al pueblo. Estas eran gemelas. Eran pelirrojas, de pelo largo y ojos verdes. Se llamaban Karen y Belén. Estas les gustaban, así que buscaban la manera de cortejarlas. En una ocasión, Mauricio nos invitó a caminar al cerro, como él le decía, y es que estos habían convencido a las chicas nuevas de ir, y junto con mi primo compraron cervezas y cigarros. La verdad, yo no estaba muy interesado, pues al otro día tenía que levantarme temprano, pero recordé lo que le había prometido a mi patrón: vigilar si Mauricio usaba algún tipo de drogas, además que Laura iba a ir. Así que acepté, porque yo me sentía atraído por ella, y parece que yo no le era indiferente. La noche era muy espectacular, ya que ésta era adornada por una radiante luna llena y una calidez propia de aquella época. Ya entrados y con algunas cervezas, una de las chicas preguntó sobre un lugar que sus vecinos le habían contado, así que preguntó si conocíamos la Cueva del Diablo. Todos nos quedamos en silencio, puesto que era bien sabido entre todos los habitantes de la región que este era un lugar maldito. De esta se decía que el diablo se presentaba en forma de anciano e invitaba a entrar a la caverna. Ya adentro mostraba muchos tesoros y riquezas que solo eran el señuelo para atrapar a las personas que caían cautivas por su ambición desmedida. Pero ellos querían impresionar a las muchachas, así que luego de cruzar miradas entre sí y de manera temeraria respondieron que irían con la condición de que solo si ellas se atrevían a pasar una noche con ellos dentro de la cueva. Ellas solo se miraron y soltaron una sonrisa, aceptando. Yo insistía y trataba de persuadirlos que no fueran. Además, en especial mi primo, al que le dije que ya era tarde y debíamos madrugar y que no llegaríamos a tiempo para ir a trabajar. Laura era de mi mismo parecer y le decía a su hermano que sus padres estarían preocupados. Mientras tanto, las chicas presionaban diciendo que quizá los hombres de esa región no eran tan valientes como ellas pensaban. Esto caló en el orgullo de Mauricio y Joaquín, así que con mucha decisión se encaminaron por un sendero pedregoso en compañía de las chicas, que se habían salido con la suya. Así partieron cantando y tambaleándose de un lado a otro por los efectos del alcohol. Laura me dijo que ella sentía mucho miedo y me pidió que regresáramos. Así lo hicimos, de manera que ya casi amaneciendo, llegamos a la casa de don Serapio. Este se encontraba fumando un cigarrillo y en compañía de sus perros para irnos a buscar. Al vernos preguntó por Mauricio y Joaquín. Laura, con un gesto de preocupación, le dijo que habían tomado camino rumbo a la Cueva del Diablo. Esto de inmediato puso en alerta a don Serapio, así que entró a su casa muy presuroso, pidiéndole a Laura atendiera a su madre, que aún estaba cumpliendo la cuarentena después de dar a luz. Al entrar a la casa, doña Jovita, aún con sueño, le preguntó qué estaba pasando. Don Serapio le respondió que iba a salir a buscar a Mauricio mientras buscaba su pistola. Esto, por supuesto, que puso nerviosa a Jovita y le pidió que no fuera solo, ya que era muy peligroso. Así que yo acompañé a don Serapio. Cuando comenzamos a andar por el sendero que conducía a la cueva,
pudimos notar a lo lejos unas bolas de fuego que se movían de un lado a otro con una velocidad fuera de lo común. Al percatarse don Serapio, me dijo que me pusiera la camisa al revés y comenzó a maldecirlas y a escupir, porque él creía que esas bolas de fuego eran unas malditas brujas. Al ser de rancho, tenía experiencia, pues en el Cerro de la Estrella ocurrían cosas difíciles de explicar, como la muerte de niños pequeños, generalmente bebés. Después de ese susto y al ver que las bolas de fuego se alejaban, don Serapio me apresuró, así que caminamos como podíamos entre ese terreno difícil de escalar, ya que cerca de la caverna el acceso se volvía más difícil por los cardones y matorrales. Al llegar llamamos a los muchachos con voz fuerte, pero no se veía movimiento, así que seguimos buscando, pero de los muchachos no había señal alguna. Esto aumentó nuestra preocupación, así que pensamos en bajar al pueblo para buscar ayuda, para regresar ya con más luz. Recuerdo que en el camino de vuelta nos topamos con don Chano, un señor que regresaba de raspar sus magueyes para sacar aguamiel en el cerro, para elaborar su pulque. Era muy conocido en el pueblo, porque además vivía en el monte y quedó extrañado al vernos, pues no era muy común ver gente a esas horas, así que después de saludarnos, nos preguntó qué hacíamos en esos lugares. Don Serapio le trató de explicar lo que estaba pasando, y don Chano nos dijo que él había visto pasar a dos muchachas muy simpáticas y un muchacho que andaba como ido, y que si nos dábamos prisa, seguro los alcanzábamos, pues iban vereda abajo. Y esas muchachas me daban mala espina. Hay algo en ellas, pero quién sabe. A lo mejor y me equivoco. Todavía traigo la borrachera de ayer. Así que sin pensarlo, nos dimos prisa para saber qué había pasado. Ya casi llegando a casa, pudimos ver a alguien que parecía ser Mauricio. Pero cuando le llamamos, decía cosas sin sentido. Creímos que era producto de su borrachera, pero insistimos al preguntarle por Joaquín y las muchachas. Solo decía con el rostro pálido y lleno de terror que Joaquín aún permanecía encerrado en la cueva. Así transcurrió la mañana, y don Serapio juntó un grupo de hombres para ir a buscar a Joaquín y las muchachas. Llegamos al lugar y comenzamos la búsqueda de mi primo, pero sin éxito. Cuando estábamos a punto de darnos por vencido, uno de los perros ladraba de manera desesperada. Fue ahí donde vimos a mi primo engarruñado en un rincón de la caverna. Al tratar de preguntarle por las chicas, solo decía que se habían ido y que habían visto al viejo de la cueva. Cuando llegamos a casa de don Serapio, Mauricio seguía en shock y no quería decir nada de lo que había sucedido en la noche. De las mujeres poco se sabía, puesto que después de un tiempo, al tratar de averiguar sobre ellas, nos enteramos que eran sobrinas de doña Clara, una señora muy religiosa del pueblo y que solo había estado unos días de vacaciones y que habían vuelto al estado de Querétaro, de donde eran originarias. Por su parte, Joaquín ya no era el mismo. Parecía ido y no quería hablar nada. Ambos estaban pálidos y no querían comer. Se veían enfermos y sus cuerpos casi calavéricos. Provocaban que todos en la familia se mostraran frustrados y con un sentimiento de impotencia. Y en nuestra desesperación, don Serapio contactó al párroco de la iglesia, del Señor de la Cuevita. El padre Eduardo fue a visitarlos para orar por ellos e intentar acercarlos a Dios. Poco a poco, y al paso de los días, los muchachos iban mejorando,
aunque bastaba el solo preguntarles por lo sucedido en la cueva para que éstos quedaran conmovidos. Era como si regresaran a esa horrible noche. Así que todos tratamos de dejar atrás eso. Al paso del tiempo, su acercamiento a Dios los tenía entusiasmados a tal grado que se integraron al grupo de personas que iban a participar en tan tradicional viacrucis del Cerro de la Estrella ese año. Laura y yo seguimos con nuestra amistad y nos sentíamos felices de ver a los muchachos con un camino tan radical. Pero un día todo cambió, pues las gemelas, Karen y Belén, habían vuelto al pueblo. Recuerdo que ese día terminamos temprano de trabajar, así que regresamos del ensayo de los muchachos, pues se preparaban a conciencia para ese día, y entre bromas y buen humor fuimos al centro, pues planeábamos pasar por unos helados, y fue ahí donde nos las encontramos. Fue algo inesperado, pero los que se quedaron pasmados fueron los muchachos. Ellas se acercaron muy coquetamente, con esos hermosos rizos. Le dijeron que si no las iban a saludar, o que si ya se habían olvidado de ellas. Estos muy caballerosos se acercaron a saludarlas, olvidándose de nosotros. Para ese punto yo me adelanté con Laura, pues pensamos que sobrábamos en ese lugar. Ya por la noche, en casa de don Serapio, cuando estaba despidiéndome de Laura, a punto de retirarme, noté algo raro, y eso era cómo se veían esas extrañas bolas de fuego, muy similares a las que vimos en el cerro, don Serapio y yo, pero esta vez se veían más cerca de la casa. Yo me quedé pensando, pero no quise asustar a Laura. Solo caminé y volteaba para todos lados. Tenía la sensación de que algo me vigilaba, porque el ambiente se sentía pesado y sentía que en cualquier momento algo iba a aparecer. Los días siguientes comenzaron a suceder cosas muy raras en la casa de mi patrón. Sus perros a veces no dejaban dormir y a veces don Serapio me decía que era como si un animal muy pesado anduviera sobre el techo de su casa. Otra cosa que me contó es como afuera de su casa se percibía un olor como a carne podrida, además de que su bebé no paraba de llorar. Era como si algo los acechara. Él tenía sospechas de las brujas, pero no quería preocupar a doña Jovita, pues me comentó que hacía muchos años ya había pasado esto, cuando Mauricio era bebé, pero que había corrido con la suerte de tumbar a la bruja, y que todo el pueblo se había juntado para quemarla, que ya tenía años, que nada así pasaba y que nada los molestaba. Mientras tanto, Mauricio y Joaquín seguían viento en popa con sus nuevas novias. Estos parecía que habían perdido nuevamente la razón por ellas, ya que cada día, después del trabajo, llegaban solo a bañarse e ir a buscar a las muchachas. Y ellas también parecían corresponderles, ya que muchas veces ellas pasaban la noche con ellos, escondidas dentro del camión. Don Serapio ya sospechaba y habló con los muchachos para decirles que eso estaba mal, que hicieran las cosas bien. Más porque doña Clara era muy estricta y que no quería problemas con ella. Parecía que había superado su trauma, ya que se les veía muy contentos. A ese paso, todos pensamos que hasta habría boda. Muy pronto, así el tiempo transcurría, pero ya se acercaba Semana Santa y estaban próximos a cumplir su compromiso. Faltaban 2 días para el viacrucis. Recuerdo muy bien cuando todo sucedió. El día había sido normal como de costumbre.
Lo único diferente fue que después del trabajo fuimos en el camión de mi patrón a recoger unas cosas que el padre necesitaba para dejar todo listo para el evento. Así que llegamos a su casa y eran como las 10 de la noche. Todo era muy raro, porque siempre estaban prendidas las luces de afuera hasta que mi patrón llegara. En esa ocasión, todo estaba oscuro, era como si no hubiera nadie en casa. Otra cosa que notamos era que los perros tampoco ladraban. Lo siguiente fue ver una escena terrible, ya que en el patio yacían los perros del patrón todos hechos pedazos, y en el árbol de su casa se veían las siluetas de lo que parecían aves, pero estas estaban más grandes de lo normal. Al ver esto, mi patrón corrió gritando desesperadamente para ver cómo estaba su familia. Todos estaban profundamente dormidos, así que rápido fue al cuarto del bebé, solo para descubrir a una de las aves jalando de una de sus piernitas por una de las ventanas. En ese momento mi primo y yo corrimos rápido para auxiliarlo. Forcejeamos con el ave, pero esta era exageradamente grande. Nos aruñó y como era muy fuerte, nos lanzó de un aletazo. Nunca olvidaré la apariencia de ese diabólico ser. Su cabeza era redonda, con poco pelo y llena de erupciones en la piel. Los ojos como si fueran fuego, y en lugar de plumas parecía como si fuera pelo apelmazado. Pero sobre todo, ese olor nauseabundo y ese pico grotesco, del cual asomaba algo que parecía una lengua, algo fina, mientras chorreaba lo que parecía ser sangre. Pero lo que más recuerdo son esas garras de piel escamosa, con uñas largas, bien afiladas como navajas. Pero nada pudimos hacer. El patrón les alcanzó a disparar con su pistola, hiriendo a una de esas aves, lo que hizo graznar de dolor, pero de una manera tan horrible. Ya era como la voz de una mujer mezclada con un animal. Doña Jovita, al oír los disparos, se despertó y al buscar a su bebé gritaba de desesperación. Pero ya no pudimos hacer nada, pues las brujas se habían llevado a Sebastián rumbo al cerro. Todos corrimos para intentar salvarlo, así que siguiendo las luces entre el cerro nos encontramos a don Chano, que se ofreció para ayudarnos. Él nos dijo: «Tengo mucho que no me friego a una de estas». Se quitó la camisa de manta y nos enseñó una cicatriz enorme, la cual le había provocado una bruja nahual muy poderosa. Él dijo: «Apenas salí vivo, pero la muy cabrona me atacó de espaldas una madrugada. Vamos por ellas. Estas canijas nos quieren confundir, porque a veces cuando más lejos se ven es cuando más cerca están». Así que comenzó a maldecirlas y a escupir muchas veces. Ya cerca de la cueva se escuchaban como murmullos y graznidos, así que nos pusimos en alerta. Todos estábamos con el alma en un hilo, y a pesar de que esa noche estaba muy oscura, no nos rendíamos. De pronto oímos lo que parecía el débil llanto de Sebastián, pero no conseguíamos ubicarlo. De repente, don Serapio gritó diciendo: «Lo encontré». Rápidamente corrimos a ayudarlo. Se veía muy débil y se sentía muy frío. En eso don Serapio se quitó su chamarra para abrigarlo. Don Chano le puso saliva en unos puntos que tenía en el cuello. Él dijo: «Mira nada más, estas cabronas chuparon al angelito. Vamos antes de que vuelvan». En el trayecto, un grupo de vecinos se encontró con nosotros, entre ellos doña Jovita, que al ver a su esposo cargando al bebé casi se desmayó. Así la noche dio paso a los primeros rayos de sol, y con ello la tragedia que invadió el hogar de mi patrón. Pues por Sebastián
Ya nada se pudo hacer. En medio de ese dolor, Mauricio y mi primo Joaquín dudaban si participar o no en el viacrucis, pues solo faltaba un día. Doña Jovita, aunque destruida por la pérdida de su bebé, los alentó en seguir con su compromiso. Laura había quedado en shock y casi no hablaba. A mí me partía el corazón verla en ese estado, pues tuvimos que llevar a sepultar a Sebastián. El que más me preocupaba era mi patrón, pues él estaba lleno de odio y solo pensaba en vengarse. Esa tarde, casi para anochecer, Karen, la novia de Mauricio, lo estaba esperando cerca de su casa. Esta actuaba muy extraño y ésta le dijo que lo amaba. Él le respondió que él también la amaba. Ella le dijo que le prometiera que pasara lo que pasara, que nunca se olvidara de ella y que tratara de perdonarla algún día. Esto le dejó preocupado y le dijo: por favor, dime lo que está pasando. Ella, llorando, le dijo que había una verdad que debía de conocer, y era que su madre había muerto en ese pueblo, quemada, cuando ella era muy pequeña, lo que provocó que tuviera que huir de ahí, sufriendo maltrato y marginación. Eso hizo que siempre deseara volver para vengarse. Además, que doña Clara era su tía. Su hermana Belén y ella eran quien le habían arrebatado la vida a su hermanito para vengarse de su familia, pero que ella estaba arrepentida porque de verdad lo amaba. Él quedó inmóvil ante semejante confesión y le empujó diciendo que si estaba bromeando, porque eso no era gracioso. Ella, llorando, le dijo que ojalá fuera así, pero que infelizmente esa era la verdad y que estaba ahí para pagar por ese acto tan vil y despiadado, y si quería matarla, que lo hiciera en ese mismo momento. Él se llenó de odio, pero a pesar de que la intentó ahorcar, él amaba, así que le dijo: lárgate, porque la próxima vez que te vea, te mataré. Después de eso fue corriendo hasta su casa para darle aviso a don Serapio. Cuando éste se enteró de lo que había sucedido, se enardeció y fue a casa de doña Clara, decidido a terminar con ella. Pero de esta ni de sus sobrinas se sabía nada, ya que habían abandonado la casa. Al día siguiente fuimos con todo respeto a la procesión rumbo al Cerro de la Estrella. Eran tantas emociones juntas. Recuerdo que sin decirlo, todos rogamos a Dios para que todo esto por fin terminara. Los más afectados eran Mauricio y Joaquín. Así terminamos y nos marchamos rumbo a casa, pero no para descansar, más bien para planear nuestra venganza. Así que nos juntamos en casa de mi patrón. Algo que me llamó la atención fue ver a don Chon, que tomaba un jarro de pulque. Este nos dijo que había cosas que no veíamos a simple vista. Él decía que estaba acostumbrado a tratar con esas criaturas. De hecho, él había ayudado a la gente cuando quemaron a la bruja, que había resultado ser hermana de doña Clara, cosa que nadie sabía. Don Chon, con una sonrisa retorcida, les dijo: hay que prepararnos, muchachos. Estoy más que emocionado. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Sé de su dolor, pero también veo en sus ojos y sus almas el deseo de venganza. Y es hora de ir a romper esas malditas brujas. Y como se dice comúnmente, esta historia continuará. Así que, muchas gracias y hasta la próxima.